Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Padre, tu palabra dice que tú guardas a Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amado Señor, pues nos acercamos, Padre, por ese único medio que tenemos, que es a través de tu Hijo, Jesús, nuestro Salvador. Padre, pidiéndote también que a través del Espíritu Santo nos des entendimiento de esta doctrina, de tu palabra, Señor. Dios, hoy te damos gracias porque nos has dado el privilegio de poder hacer nuestras labores, de poder haber dado testimonio de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por el gran privilegio que tenemos de que te estamos conociendo, Señor. Padre, ese es el plan tuyo. Tu palabra así lo ha dicho, que tú quieres que todos te conozcan. Y lo has dicho, Señor, que vendrían tiempos en los cuales tú enviarías hambre, pero no hambre de alimento sólido, sino hambre de oír tu palabra, Señor. Amado Dios, también hemos oído tu palabra cuando nos has dicho: el que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Y Padre, estamos atentos. Señor, te suplicamos que tú nos ayudes en este tiempo para recibir tu palabra. Gracias, mi Dios, porque se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos entonces, hermanos, con el tema. Nuestro tema es la naturaleza de Dios, la deidad, ¿verdad? O el tema es general, conociendo la doctrina de la Trinidad. Bueno, nos quedamos el miércoles pasado viendo que Moisés, dice la Biblia, que Moisés pudo hablar con el Señor, ¿no? Con Jehová del Antiguo Testamento, cara a cara. Yo no sé si en algún momento de la semana te hayas puesto a reflexionar este pasaje, pero a mí lo que me sorprendió de uno de los pasajes, y de ahí vamos a ir partiendo, está en el último, en Éxodo 33, 20. Éxodo 33, 20. Vemos, primeramente Moisés le está pidiendo algo al Señor, ¿no? Que Él se dé a conocer, que Él se muestre. Empieza a partir del versículo 17, Éxodo 33, del 33, en el 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, hermanos, la pregunta obvia que vamos a estar tratando de este pasaje en adelante: ¿cómo es posible que haya 3 versículos, que ya lo vimos la semana pasada aquí en el estudio? Hay 3 versículos que mencionan, que nos relatan, que diga que Moisés hablaba con el Señor cara a cara, ¿verdad? Cara a cara. Dice que el Señor así hablaba. Pero aquí en Éxodo 33, 20 dice que no le verá hombre y no vivirá. El versículo 20 dijo más: no me verá, no me podrá ver, dijo más: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, ¿verdad? Y vivirá, dice el texto. Bueno, ¿te habías preguntado esto alguna vez, hermano, acerca de por qué ha sido como algunas dudas, ¿no? De que si Moisés vio al Señor o no lo vio, porque también otra parte de la Escritura dice que el Señor es fuego consumidor. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, dice que Dios es Espíritu, ¿no?
Bueno, hay mucho que conocer de este pasaje. Entonces, bueno, mientras analizaba yo este tema que pues, le estamos dando seguimiento a mis hermanos, yo me pregunté, ¿por qué el ángel de Jehová es llamado indistintas veces o de muchas maneras Jehová? ¿Y por qué el texto bíblico habla claramente de Dios Jehová? De Dios Jehová. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a Isaías solamente, Isaías 44. Vamos a profundizar en esos dos versículos y sobre ahí vamos a ir trabajando nuestro tema, porque tenemos que encontrarle una lógica, tenemos que encontrarle una respuesta a este enigma del capítulo 33, del versículo 20 de Éxodo. Nosotros tenemos que salir de ahí para entender qué es lo que está tratando de enseñarnos el Señor. Bueno, la pregunta entonces es, ¿por qué el ángel de Jehová es llamado alguna vez? Es llamado indistintamente Jehová. ¿Y por qué el texto bíblico habla claramente de dos Jehová? Vamos a ver por qué de dos Jehová. Porque según el texto, uno envía al otro. Vamos a ver, está en Isaías 44, ya lo vimos la vez pasada, pero le damos un pequeño resumen. Isaías 44, 6. Y vamos a nuevamente ver también Éxodo 23, 20, en específico 21. Pero recuerda, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Y luego dice, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y yo el postrero, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Bueno, estos versículos, hermano, vamos a estar usando a lo largo de la Escritura, porque vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo ese Dios se manifestó en carne. Bien, ¿recuerdas? Aquí hay por lo menos este pasaje nos habla de dos Jehovás. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel. Pero la pregunta habla de un Redentor. ¿Checaron qué es un Redentor? Bien, vamos a ver respetando esos versículos. Ahora pase por favor aquí en Éxodo 23. Éxodo 23, a partir del versículo, le damos el 20 y el 21, pero en específico es el 21. Éxodo, capítulo 23. Hermanos, hoy estamos conociendo al Señor. En verdad, le estamos conociendo. Bien, a partir del 20, el ángel dice de Jehová enviado para guiar a Israel. Nosotros sabemos cuándo fue eso, ¿no? Bueno, por lo que dice la Biblia. Fue en el día que el pueblo ha sido conducido, ¿no? En el desierto. He aquí, dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde del camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Pero esta es la parte importante, hermano, cuando nosotros hacemos una exégesis del texto. Al texto, primeramente, hermano, hay que preguntarle al texto. ¿Sí? Preguntarle al texto qué quiere decir ese texto, o qué quiso decir el Señor, cuál es el propósito. Entonces la última parte dice, porque mi nombre está en él. ¿Sí? Entonces, el tema es que ya que uno envía al otro,
Y a lo mejor, hermanos, se nos ha acumulado mucho, ¿no? Esto a lo mejor se nos hace un poco difícil. Pero no se preocupe, la respuesta, mis hermanos, a todas estas preguntas es la misma. Y vas a ir entendiendo que es fácil de entender a lo largo de toda esta enseñanza que vamos a estar tratando. Primeramente, vamos a ver los nombres de Cristo durante el plan de redención. Los nombres de Cristo en el plan de redención. Durante el periodo de tiempo en que Jesús estuvo con nosotros, Él se llamó a sí mismo Hijo de Hombre. Esta palabra Hijo de Hombre es un título mesiánico, ¿sí? Pero lo vamos a ir explicando después. Hijo de Hombre es un título mesiánico que se podría traducir como el humano. De la misma manera, llamarse Hijo de Dios equivalía a llamarse divino. Por eso entendemos nosotros, conforme a la doctrina, hermano, que nuestro Señor Jesucristo era 100% divino y 100% humano. ¿Sí? Pues vamos a estar viendo este asunto. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a corroborar este asunto. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Los nombres de Cristo durante el plan de redención. Otra vez, cuando hablamos del plan de redención, hermanos, tenemos que encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es muy importante. Muy importante. ¿Sí? Cuando hablamos del plan de redención, es que desde el inicio, desde la eternidad, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, este era con Dios. ¿Sí? Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Él ha sido eterno desde un principio. Bueno, hay principio. El texto dice que Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. ¿Dios tiene principio? No. Él es eterno. ¿Sí? Él es eterno. No le podemos encontrar un principio. Pero cuando empieza el plan de redención, sí hay un principio, porque está revelado en la palabra de Dios. Sí hay un principio. Por eso nosotros hoy debemos entender algo, hermanos, que a partir de la caída, a partir de la desobediencia de Adán y Eva, todo está torcido. Todo. Tuvo un principio también. Entonces, durante el periodo de tiempo, el tiempo que Jesús estuvo con nosotros, Él se llamó a sí mismo Hijo de Hombre. Recuerda que es un título que se podía traducir el humano, y al mismo tiempo se podía llamarse Hijo de Dios, a que vendría siendo lo mismo que divino. Vamos a ver por qué dice que es divino. Vamos a leer el de Juan y vamos a ir viendo el capítulo 5 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 5, a partir del 16, mis hermanos, ahí en el 16, vamos a ir viendo. Dice: por esta causa los judíos, a ver cuál era la causa que había hecho el Señor. Hay mucha enseñanza aquí, hermanos. Dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Bien. Pero dice el 18 en específico: por eso los judíos aún procuraban matarle. ¿Por qué? ¿Por qué querían matarle? Porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso lo querían matar los judíos. ¿Sí? Por eso cuando vas a Filipenses 2 dice: no consideró ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Vamos a ver en Juan, en el Evangelio de Juan más adelantito, en el 19:7. ¿Por qué querían matarle los judíos? Porque se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. ¿Sí? Hijo de Dios. Y en Juan 19:7, vamos a ver cómo dice el pasaje. 19:7. Recuerda que aquí está
ante la interrogación de Poncio Pilato. Pero en el 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, claro, la ley de Moisés, ¿sí? Nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, se hizo a sí mismo hijo de Dios. Llamarse hijo de Dios es llamarse divino, como hemos dicho, 100% humano, 100% divino. Otro pasaje, hermano, a mí me gustaría mucho, porque esto es una doctrina fundamental, acerca de la deidad de Cristo, ¿sí? Porque hoy hay muchas confusiones acerca del Hijo. Cuando vamos a hablar del Padre no hay ningún problema, como siempre lo he dicho. Hablar de Jehová, hablar de Yahvé, hablar de Dios, del gran yo soy, no hay ningún problema, todos lo entienden. El judío, el musulmán, sabe, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero cuando se trata de la persona de Cristo, siempre ha sido polémico. Para muchas enseñanzas ha sido difícil. Entonces, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Solamente, hermanos, estamos viendo algunos textos como introducción, pero que tiene mucha enseñanza con respecto a la persona del Señor Jesús. Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, porque en él. Y esto, hermano, claro que lo entendemos, quién es ese él. Y ese es refiriéndose a la persona de Jesús, ¿sí? Entonces es 100% divino y 100% humano. Por eso es que si ya entendiste el primer texto con el cual comienza el apóstol Pablo en primera de Timoteo, ¿recuerdas primera de Timoteo 3:16? Empieza con un texto, con un tema tan hermoso, hermano, que él comienza diciendo indiscutiblemente grande es este misterio. ¿Por qué es grande ese misterio que Pablo va a desarrollar? Porque el mismo Dios se hizo humano, se hizo carne. Y de eso es lo que está tratando todo el plan de redención, hermano, desde el Antiguo Testamento. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, hermano, pero creo que Jesús basta, ¿no? Por ahí hay un canto, ¿no? ¿Cómo va esa canción? Cristo basta. Dice, pues yo creo que tenga Cristo es suficiente, sí, pero tenemos que hablar de esa persona. Ya siempre se lo he dicho, ¿no, hermano? Tenemos que hablar de esa persona. A ver, hermano, ¿conocen al hermano Alberto? Ah, sí, amén, ¿qué es él? No, pues él tiene un negocio así. Ok, ¿pero lo conoces? No lo conozco. ¿Sí? Nosotros tenemos ciertas cualidades, ciertos atributos. ¿Sí? Y también, o sea, digo, no importa tanto, ¿no? Lo que importa más es el Señor, las cosas espirituales. Pero para verlo de una manera, para ponerlo como ejemplo. Entonces, no basta solamente decir, pues es que Cristo es suficiente. Yo sé que es suficiente. Es muy importante conocer la doctrina. ¿Sí? Conocer la doctrina, hermanos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con la ayuda del Señor, ¿no? ¿Por qué dice el texto por qué dice que indiscutiblemente grande es este misterio? Porque fue el mismo Señor, el Dios, quien se manifestó en carne. Ahora, dice que ese Dios se hizo humano, ¿no? Hay mucha enseñanza para hablar, no hemos hablado acerca de la concepción, ¿no? De cómo lo divino se mezcla con lo humano. Bueno, ya después, en algún momento, prepararemos un tema respecto a ese tema. Ahora bien, a partir de que el Señor ascendió al cielo, nuestro Señor Jesús, en el momento que Jesús muere y asciende, porque sabemos que Él ascendió al cielo, Él está en el cielo.
¿Lo cree? ¿Por qué lo cree? ¿Por qué lo cree? Porque la Biblia lo dice. Y dice, a ver dos pasajes que me digan, ¿por dónde está el Señor ahora? Dos textos nada más. Bueno, de muchas. Juan 14, ¿verdad? Voy pues a preparar un lugar. Pero no solamente eso, también tenemos Hechos, capítulo 1:11. ¿Qué hacen estos ángeles? Están en las nubes, platicando con los hombres, los discípulos, y dicen varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Ahí hay una plática. Dice, este mismo Jesús que le has visto ir, así le volverás, así vendrá otra vez. Ahí está, hermano, contundente, tenemos Biblia. Es una veracidad de que el Señor está en el cielo o está en los cielos. Bueno, aquí hay algo interesante, hermano. A partir del momento que el Señor Jesús muere y asciende al cielo, cambia otro asunto aquí. Cuando habla de Jesús, fíjense cómo se le describe al Señor. Se le describe a Él como hijo de hombre. Primero ya no se le describe como hijo de Dios, sino como hijo de hombre. Vamos a ver Apocalipsis. Y es sumamente importante esto que el Señor nos revela a través de su palabra. Vamos, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 1:13 y posteriormente vas a ver el 14:14 que tiene un paralelismo, concuerda con eso que estamos viendo, pero muy importante lo que vamos a ver en el versículo 13. 1:13 y posteriormente 14:14. Porque aquí ya no es hijo de Dios. O sea, cuando el Señor sube al cielo, o sea, en este momento, el ángel y Juan lo reconoce de esta manera. Y dice el 13, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo de Hombre. ¿Sí? Uno semejante al Hijo del Hombre. Y cuando Él viene, vean cómo se manifiesta. Pase a Apocalipsis 14:14. Vean otra vez la misma palabra. ¿Cuándo sucede? Dice aquí en el texto de Apocalipsis 14:14, miren, aquí está hablando Juan, miren aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo va a suceder? Cuando Él venga. Cuando venga de regreso. Dice que lo que está viendo Juan es que está viendo a uno semejante a Hijo de Hombre. Aquí ya no usa los nombres Hijo de Dios, sino uno semejante a Hijo de Hombre. Entonces, vamos a poder ver tantito, hermano, qué es lo que está pasando hoy en el cielo. Conforme a este pasaje que estamos viendo, este pasaje está explicando que en este tiempo, que Cristo Jesús mantiene en el cielo algunos rasgos, algunas características humanas. ¿Sí? No del todo, pero algunas sí. Por eso es llamado semejante a Hijo de Hombre. Entonces hay mucho misterio, ¿no? Mucho misterio y bueno, nosotros solamente vamos a llegar hasta donde la Biblia nos dé luz. Porque yo no creo, hermano, que en la eternidad nos reciba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, que hay una revelación. El Señor Jesús, de acuerdo a esos dos versículos, y hay más, explicando de esta manera que Cristo mantiene aún en el cielo algunos rasgos o algunas características comunes a nuestra humanidad. Porque fue humano aquí en la tierra. ¿En qué fue humano? En que Él comió, bebió, ¿verdad? Se cansó, lloró. Pero no en todo.
Por eso es llamado semejante a hijo de hombre. Entonces es evidente, hermano, que a lo largo de toda la redención, todo el plan de redención, cada miembro de la deidad, aquí está, cada miembro de la deidad. ¿Qué es cada miembro de la deidad? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo adopta su estado, a la función que le corresponde sin perder sin perder, por supuesto, su divinidad. Porque hemos dicho que, recuerda que son uno en muchas cosas, pero tres en persona y funciones. Vamos a ver algunos pasajes donde nos da un poco de luz. Por ejemplo, en Juan 16, el Evangelio de Juan 16, 7. Vamos a ver este asunto. Recuerda que estamos tratando, hermano, de resolver el enigma que tiene Moisés, porque 3 versículos dice que Moisés habló cara a cara con el Señor, pero hay un pasaje que nos tiene en problema, porque hay un pasaje que dice que no hay hombre que le pueda ver y vivir. ¿Sí? Vamos entonces a Juan 16, capítulo 16, versículo 7. Si alguien lo tiene, por favor, le das lectura, hermanos. 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Amén, gracias. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo enviaré, dice el pasaje. Hay otro pasaje ahí en 16, en el capítulo 16, versículo 13. Dice el 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrá de mí. Ahora, aquí hay algo interesante en este pasaje, según lo que estamos nosotros leyendo. Este pasaje indica, ¿verdad?, indicando que cada uno de estas personalidades tenían sus funciones, ¿no? Tenían sus funciones. Ahora bien, antes de que Jesús se encarnara, mis hermanos, porque ese es el tema, ¿no? O Cristo, antes de que Cristo se encarnara en la tierra, ¿qué es lo que hacía el Señor? Él interactuaba con el humano en el Antiguo Testamento, ¿sí? Él estuvo muy presente en el Antiguo Testamento, Cristo. Y se dice que en el Antiguo Testamento era muchas veces usado el nombre del ángel de Jehová. ¿Sí? O sea, antes de que Cristo se encarnara en la tierra, Él habló con el hombre en el Antiguo Testamento. Y fue llamado el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Por eso es que ahora entonces sí podemos entender el asunto que tuvo Moisés, ¿no? Digo, bueno, ¿con quién entonces habló Moisés? Con Cristo, ¿sí? Habló con Cristo. Cristo es el ángel de Jehová. Podemos entonces ver cómo se resuelve este asunto. Cristo dice que era el ángel de Jehová que Moisés pudo ver cara a cara. ¿Sí? Cristo era el ángel o era el Jehová que Moisés pudo ver cara a cara, y que en el Antiguo Testamento su nombre era el ángel de Jehová y Jehová. Bueno, vamos a ver el pasaje de Éxodo capítulo 3, que ya lo vimos, pero quiero mostrarle tantito aquí cómo lo expresa este pasaje. Capítulo 3 de Éxodo, dice el 3:2:
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Pero aquí está el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. ¿Sí? Lo llamó Dios. Así que en el Antiguo Testamento, Cristo es Jehová, o Cristo es el Jehová que Moisés pudo hablar cara a cara con él, cara a cara. Y Dios Padre es el Jehová que ningún pecador puede ver y vivirá. Por eso ahora tenemos un problema con Juan 1:18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿Con quién entonces? ¿Con quién habló Moisés cara a cara? Con el Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento, que es llamado el ángel de Jehová. Y Dios el Padre, de este versículo 4 que estamos viendo de Éxodo 3, es el Jehová que ningún hombre puede ver, según el texto de Éxodo capítulo 30 y 32, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿sí? Ese Jehová o ese Dios es el Padre que ni siquiera el mismo Moisés pudo ver. Así lo digo el texto 33:20. Pues hay dos cosas aquí. Bueno, ya cuando entremos al Nuevo Testamento, hermano, vamos a entender algunas cosas. Ya con más luz vamos a entender primeramente que sí, Moisés entonces ¿con quién habló? ¿Con quién pudo hablar cara a cara? Bueno, con Cristo. ¿Sí? Con Cristo. El ángel de Jehová. ¿Y quién es Jehová? Bien. Bueno, vamos a ver aquí un poquito acerca del asunto del Hijo del Hombre. Bueno, ¿no queda que tener alguna duda, hermanos? ¿Queda alguna duda con respecto a este punto? 3 versículos donde la Biblia dice que Moisés habló cara a cara con el Señor. ¿Con quién habló? Con Cristo. ¿Sí? ¿Quién era Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo le llamó o cómo le llama la Biblia a Cristo en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová. Pastor. Y cuando dice que nomás le vio la espalda. Bueno, eso es lo que le está mostrando en esa parte. Dice que él le mostró su gloria. Se cree que fue un resplandor solamente, que inclusive Moisés quedó vislumbrado. Algo parecido que le sucedió en el monte allá cuando recibe las tablas. Recuerden que dice que el pueblo tuvo tanto temor, que era tanta la presencia de Dios. O sea, eso fue lo que vio Moisés. Vio la presencia de Dios. ¿Sí? Que inclusive dice la Biblia que cuando Moisés baja de haber recibido los mandamientos, dice que él tuvo que cubrir su rostro, porque era tanta la presencia de Dios. O sea, un resplandor. Y eso fue lo que vio Moisés. De hecho, ahí en este pasaje, si ustedes lo leen detalladamente, y vamos para que no quede ninguna duda, ahí en Éxodo, porque ese era el punto, Éxodo 33:20, vamos otra vez para ver realmente qué fue lo que pasó aquí. Vamos, hermano, al fin y al cabo todavía tenemos tiempo. 33:20, digo más, no podrás ver mi rostro. O sea, le dice, no podrás ver más mi rostro. Por eso es la pregunta, ¿no? Y podría ser la confusión, y esto ha sido uno de los enigmas de las dudas de muchos cristianos. Este hermano dice, en un pasaje dice que a Dios nadie le ha visto.
Es que la Biblia dice, hermano, que a Dios nadie le puede ver. Pero hay otro pasaje donde dice que sí, Moisés habló con el Señor cara a cara. Pero en otro pasaje dice que no, que nadie, ningún ser humano le puede ver porque no vive. Entonces ahí era el problema, ¿no? Dice, bueno, por fin, ¿lo vio o no lo vio? ¿A quién vio? Entonces la explicación que estamos dando es que con quien platicó Moisés fue con Cristo. Con Cristo. Que del Antiguo Testamento este tema se le toma como teofanías, apariciones. ¿Sí? Bien, vamos a resolver aquí el asunto, pues así, breve. Dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No sé si alguien tenga otra traducción para poder entenderlo un poco mejor. Estoy usando la Reina Valera, pero si alguien trae otra traducción, a ver cómo lo traduce. Ese pasaje que estamos viendo, hermanos. Si me hicieran el favor de leerlo, si alguien lo tiene. Si trae otra traducción que no es Reina Valera. La latinoamericana. A ver, ¿qué dice? Desde el 18 dice, entonces Moisés le dijo a Dios, permíteme verte, pero Dios le respondió, yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo, así que voy a mostrarte todo mi esplendor y voy a darte a conocer mi nombre, pero no podrás ver mi rostro, porque cualquiera que vea mi rostro morirá. Quédate junto a la roca que está a mi lado. Cuando pase yo delante de ti, te colocaré en un hueco de la roca y te taparé los ojos con mi mano. Hasta que haya pasado, después quitaré mi mano y podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Ahí está la explicación. ¿Sí? Entonces, ese es el problema que hay, hermano, porque dice, por eso también nos vamos al Nuevo Testamento. Y es realmente, si no estudiamos así, hermano, despacito, con entendimiento, pidiéndole al Señor y viendo otros textos como referencia, pues pudiésemos llegar al problema que tuvo Felipe. ¿Recuerdan el problema que tuvo Felipe? ¿Cuál fue la pregunta que le hace Felipe a Jesús? Muéstranos al Padre, ¿verdad? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y usted dice, bueno, pero ¿quién es ese yo soy del Antiguo Testamento? Bueno, estamos en el Antiguo Testamento. Y todo ese yo soy, hermano, se resume en una sola persona. En una sola persona. En la persona de Cristo Jesús. Solamente que nosotros la estamos haciendo larga porque es un estudio. Porque queremos tener el conocimiento, hermano, de Dios. ¿Sí? Pero sabemos que ese yo soy, cuando Moisés le dice al Señor, ¿recuerdas? Si Faraón me dice que quién me envía, ¿qué le responderé? Esas palabras están en el Nuevo Testamento y es atribuido a una persona. En el Antiguo Testamento, solamente Dios era el único que merecía honor, que merecía reverencia, inclinación, porque Él da los mandamientos. Y Él dijo que no había otros dioses y que nosotros no deberíamos adorarlos ni inclinarnos. Pero resulta que la persona de Jesús, Él sí la recibe. ¿Y por qué los hombres como sus discípulos, sus siervos, no recibieron adoración, inclusive ni los ángeles? Entonces hay un problema cuando viene Jesús y es un dolor de cabeza para los judíos, porque dicen, no, el único que merece adoración, el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Y tú no eres Dios, decían ellos. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo después. ¿Sí? Entonces el punto está aquí en que vemos esa traducción como lo dice. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Esta palabra también habla de roca. Bueno, ¿quién es la roca? Entonces te das cuenta que las escrituras, hermano, en el Antiguo Testamento hay que ser muy cuidadoso porque
El Antiguo Testamento, cuando vamos a estudiar la Biblia, hermano, en la Biblia hay figuras, hay simbologías, ¿sí? Hay que entenderla. Aquí está usando una simbología, dice, creo que en la traducción de las Américas dice que roca. ¿Sí? Roca. Peña. Dice el 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Ahora la pregunta es, ¿Dios tiene mano? Recuerda que esta palabra se le conoce como la palabra amorfo. Ahí, anótenlo y busquen qué significa amorfo. Hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verá mi rostro. Entonces este pasaje contundentemente nos hace ver que Moisés vio al Señor o no vio al Señor. Entonces, ¿a quién vio? A Cristo, otra vez. Esa es la respuesta. Vio a Cristo, ¿no? Por eso le digo, era el problema de Felipe. Dice, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Felipe le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe? ¿Cuánto tiempo era? Bueno, su ministerio fueron 3 años y medio. ¿Verdad? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Y luego dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Por supuesto que sí. Sí, hermanos. Entonces ahí no podemos debatir con los de la unicidad. Por supuesto que no. El problema es que yo sí quisiera que nos enseñaran más, nos explicaran un poquito más. ¿Sí? Y bueno, vamos a ir acabando con este asunto. Entonces, ya resolvimos el problema, ¿no? De Éxodo 33, 21. Moisés habló cara a cara con Jehová del Antiguo Testamento, pero ese Jehová, recuerda que es el ángel de Jehová, y ese ángel de Jehová es Cristo. Ahí está, es Cristo. Dice, y así se presentó en el Antiguo Testamento, sí, hermano. Vemos que en el Nuevo Testamento no se presenta así. ¿Cómo se presentó? Como humano, como hombre. E indiscutiblemente grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, en persona, el humano. Hijo de hombre, vamos a ver este título. Vamos a un pasaje. Mándelo. Entonces, cuando hablan con Moisés, bueno, cuando Moisés ve sus espaldas, entonces sí era Jehová. Sí, el que nadie, de acuerdo a Éxodo 33, el que ningún pecador puede ver, porque si lo ve, muere. Bueno, y cuando se dice el párrafo que Moisés habla cara a cara, no puede ser un enfermo. Perdón, Que si no puede ser un enfermo, no puede ser una exageración. Lo que está tratando de hacer el autor es que conozcamos a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Se puede conocer a Cristo en el Antiguo Testamento. Otra vez, hablarles de este tema, mis hermanos, yo sé que esto es muy difícil, porque le vuelvo a repetir, en la Biblia existen figuras, ¿sí? Tipos. Por ejemplo, Moisés es un tipo Cristo, ¿sí? Moisés es un tipo Cristo. Algo simbólico. Abraham, ¿verdad? Abraham, ¿y quién? ¿Y su hijo? Isaac. ¿Sí?
sea, en el Antiguo Testamento hay figuras, hay símbolos que necesitamos nosotros estudiarlo bien. ¿Sí? Por ejemplo, nos vamos a Génesis, cuando dice, no recuerdo si es pasaje Génesis 2 o 3, donde dice que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Después de darse cuenta que ellos habían violado la ley del Señor, dice que ellos dice que se cubrieron con delantales, ¿sí? Y dice que consiguieron hojas de higuera. Bueno, yo no sé qué tipo de higuera, porque se dice era higos. Bueno, yo el higo que conozco es un árbol y sus hojas son muy pequeñas, ¿no? Pero después dice, más adelante el pasaje, y Dios los vistió de pieles. Ahí en ese pasaje hay una figura. Dice, y Dios los vistió de pieles. Ahí entra la palabra redención, rescate. Dios vistió, Dios justificó a Adán y a Eva. Por lo tanto, ellos no se condenaron. Pero fue Dios. Ahora, ¿qué pasó ahí en el Edén? Que Dios hizo un sacrificio, es la palabra prit, que tuvo que ver el derramamiento de sangre. Dios mismo hizo un sacrificio ahí. Y nos preguntamos, pero eso no dice nuestra Biblia, no, porque no tenemos nuestra Biblia hebrea, porque no hablamos hebreo. ¿Sí me explico? Entonces Dios hizo un sacrificio ahí y dice, ¿y dónde está Cristo ahí? Dice que Dios hizo un sacrificio. Entonces pregunta, ¿qué sacrificó el Señor? ¿Un zorrillo? ¿Un tejón? Muchos dicen que un tejón. Bueno, la piel de un tejón. No, yo creo que le encontramos lógica al pasaje. Si dice que Dios hizo un sacrificio ahí, entonces es evidente que el Señor sacrificó un cordero. Ahora, ese cordero, ¿qué representaba en el futuro? Bueno, ya tienes Juan 1:29, ya hay revelación. He aquí, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El judío estaba familiarizado con las costumbres antiguas. El Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, vuelvo a repetirles, la Biblia es sumamente importante. Tratar con la palabra de Dios es muy delicado. No podemos decir cualquier cosa. ¿Sí? Tenemos que estudiarla bien, porque si no, pues la gente queda muy confundida. Como pasó ayer platicaba yo con un personaje y me dice, ¿qué opinas tú de los infantes, de los bebés que mueren? Le digo, bueno, de inicio, pues ellos no conocieron el pecado, literalmente. No tuvieron el uso de su razón del bien y del mal. Por lo tanto, no pudieron elegir. Pero ¿tú qué piensas? ¿Están en el cielo? Le digo, sí, yo creo que sí. Y me dice, ¿tienes algún respaldo? Le digo, específicamente no hay un respaldo. Excepto un pasaje cuando Jesús dijo, dejen venir. Pero hay que ver también las palabras. Dejen venir los niños a mí. Déjenlos venir. O sea, ¿de quién es la iniciativa? Entonces, ahí va involucrado y está involucrado los padres y también el pequeño que va a Cristo. Y nos pone un ejemplo ahí el Señor, ¿no? Entonces le digo, literalmente no hay un pasaje que nos diga que el niño o el bebé está ahí. Si voy a agarrar solamente Mateo, donde dijo Jesús, déjenlo venir. Bueno, puedo acudir a la gracia del Señor. Que si ese niño no vivió y murió, y si estoy confiando en la gracia del Señor, que Cristo murió por ese bebé que no vino a este mundo y que Él lo justificó, tengo la confianza que eso pasó. Y le busco y le comento de otro pasaje de Samuel, el asunto con David. Y ahí el pasaje le digo, y David dice que hace luto por su hijo, no come, no se baña, y luego dice, bueno, ya después
que se entera que ha muerto el niño, dice, bueno, yo no podré, dice, pedirle que él venga, mas yo iré a ver. Habla de un reencuentro, pero específicamente no está hablando de la resurrección. Pues yo le digo, mira, acudo a la gracia y a la misericordia del Señor. Es que específicamente un pasaje que te diga que tu niño al morir está automáticamente en el cielo, es muy difícil encontrar un pasaje que te diga literalmente. Pero por la luz que tenemos en la palabra de Dios, dice que el hombre ha sido pecador desde su adolescencia. ¿Sí? Entonces ya buscamos otro asunto y vemos quién es un adolescente. Y un adolescente son aquellos pequeños, aquellos jóvenes que están ahí. Y ese adolescente ya sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero un bebé todavía no. Entonces le digo, yo acudo a la gracia de Cristo. Que Cristo murió por ese bebé. Y por supuesto, es salvo. Y bueno, este amigo me refuta y me dice, no, estás equivocado. Tiene que pagar en el juicio. Sí, tiene que pagar. Me da el segundo punto y me dice, pero a ellos se le va a enseñar. Después se le va a enseñar. Le digo, pero yo no encuentro un pasaje donde diga que se le vaya a enseñar a los niños. Bueno, ya no pudimos saber más, pero así está el asunto, hermano. Cuando a veces no conocemos un poquito la palabra de Dios, nos pueden confundir. Y ahí había otras personas conmigo y entonces dice, bueno, ¿quién miente y quién dice la verdad? Porque este dice que no, el bebé se va al castigo. Y este dice, no, ese bebé está en la eternidad con el Señor. ¿Sí? Pues ahí, bueno, yo por lo que creo, hermano, en la palabra de Dios, es que podemos acudir a la gracia y a la misericordia de Cristo, es que Cristo murió por ese bebé. Y por lo tanto, ese bebé está con el Señor. Aunque tenemos poca luz en la palabra de Dios que revele eso. ¿Bien? Bueno. Hijo de hombre, ¿recuerda estos dos pasajes? ¿Dónde están? Apocalipsis 1:13 y Apocalipsis 14:14. Hijo de hombre. Hijo de hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, la gloria y el reino. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje, hermanos, y ya con esto nos retiramos. Vamos a Daniel, libro de Daniel. No anoté este pasaje. ¿Alguien me puede ayudar dónde está Daniel? Pasaje de Daniel. Específicamente, no recuerdo el pasaje. A ver, ustedes, hermanos maestros. Si no me recuerdo, está en el capítulo 7, del 13 al 14. Si no me falla mi memoria, por favor, búsquenlo ahí. Si no, buscamos otro pasaje, pero que no pase de eso. Busquen por favor Daniel 7:13. Bien, vamos a ver aquí, hermano. Miren lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo. ¿Te recuerda esto? O sea, ¿cómo la Biblia se interpreta a sí mismo? Lo mismito que estás viendo en 14:14. ¿Sí? Dice aquí, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Dice, el anciano de días. Bueno, ya después explicamos este personaje. El anciano de días.
y le hicieron acercarse delante de él. Y aquí está. Y le fue dado dominio. ¿Sí? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora, dice que es hijo de hombre. Es un título mesiánico. Por ejemplo, el segundo punto. El segundo punto significa hijo de hombre es porque Jesús era verdaderamente humano. Él recibió esos títulos, ¿verdad? Por ejemplo, Dios llamó al profeta Ezequiel hijo de hombre 93 veces. Y Dios simplemente está llamando a Ezequiel a un ser humano. Pero al único que se le dio ¿qué? Dominio, gloria, poder, es a Jesucristo. Pues ya después, hermano, cuando vengamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta realmente quién es Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a dar cuenta quién es Cristo Jesús. Bueno, tengo una pregunta. ¿Quién se crucificó en el Calvario? ¿El Padre o el Hijo? Bien. ¿Y a quién vamos a orar? ¿Al Hijo, al Espíritu Santo o al Padre? A Cristo. Si le oramos a Cristo, ¿cree que se enoja el Espíritu Santo? Pero todo lo que No, pero porque Él es el mismo. todo lo que le pida en tu nombre, ¿sí lo va a hacer? No dice que oremos al Espíritu Santo, porque el Hijo es el camino a la verdad. Pero el Espíritu Santo nos instruye en la oración. Sí, ese hay un orden, ¿no? ¿Con quién hablaba Cristo? Aquí en la tierra. O sea, ese es el punto también cuando tratamos de la unicidad. ¿Con quién hablaba Cristo? Era hacía un monólogo o un ventríloco, ¿no? O sea, debe tener lógica, ¿no? Porque la doctrina unicitaria dice que es solo Jesús. Entonces, si es solo Jesús, ¿con quién hablaba Jesús? Hablaba, no, es que luego dice, no, hablaba consigo mismo. O sea, hasta ese grado está la confusión. Bueno, Mateo 6 nos da el modelo, ¿verdad? Mas tú cuando ores, ora de esta manera. Y todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pues tiene sus funciones. Bueno, hermano, ya después vamos a ir viendo así brevemente, poquito a poquito vamos a ir entendiendo. Entonces, lo más importante que hoy pudimos resolver es que tenemos claramente que con quien habló Moisés cara a cara fue con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová equivale a Cristo reencarnado en el Antiguo Testamento. Y Dios el Padre es el Jehová que ningún hombre puede ver, porque morirá, incluyendo a Moisés mismo. ¿Sí? Bien. Bueno. Ya después vamos a pasar a Juan 1:18, porque ahí está otro problema. ¿Sí? A Dios nadie le vio jamás. Pero viene la explicación. El Hijo unigénito le ha dado a conocer. ¿Vieron lo que estamos haciendo? Estamos conociendo quién es Jehová, ¿no? Al rato vamos a ver quién es el yo soy y qué aplicación tiene para Cristo. Porque los rabinos, los judíos de aquella época le dijeron: aún tú no tienes 50 años. Ahí es una hipérbole. Dice: aún tú no tienes 50 años y dices, y ya has visto
a Abraham. Bueno, entre ese tiempo, ¿qué tiempo tenía Abraham de haber partido con el Señor? Él tenía muchos años. No eran 50 años. No eran 50 años. Y luego el Nuevo Testamento dice, los evangelios dicen, que Abraham se gozó de haber conocido, de haber visto a Jehová. Y Cristo dice, Abraham se gozó de haberme visto. ¿No entiendo? ¿Cómo? O sea, ¿Abraham te vio, Señor? Sí. ¿Cuándo? Por ahí con detalle busca Génesis 18. Y recuerdas que ahí 3 ángeles visitan a Abraham. ¿Sí? 3. ¿Cuál era el propósito? Bueno, ellos eran expertos de llevar mensaje, pero no solamente era ese mensaje, sino que también lleva una advertencia. Va a destruir, el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué hace el Señor ahí? Dice que 2 ángeles se fueron a Sodoma y uno se quedó con Abraham. Se quedó Abraham. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Abraham con él? Les dio reverencia. ¿A quién le dio reverencia? Al ángel de Jehová. Por eso Jesús dijo, Abraham se gozó de que me ha visto. ¿Listo? O Abraham conoció, visto. Allá en el Antiguo Testamento. Bueno. Ay, Padre Celestial.